Hola amigos, voy a seguir hablándoles sobre el tema del nacimiento de Jesucristo. Ya, lo que quería eh, hacerles pensar es por qué la iglesia evangélica, sabiendo que el nacimiento de Jesucristo no es en el 25 de diciembre, que es una fecha falsa atribuida por Roma, celebra eso como una fiesta cristiana. Pastores, apóstoles, profetas de la actualidad. Ya usted allá si realmente creen que ellos realmente son profetas o apóstoles, ya. Y entonces digo ellos porque yo no celebro la Navidad, no celebro la Navidad. Entonces, pero yo ya me retiré de la religión evangélica, producto por muchas cosas de, de que la iglesia está apostatando y está blasfemando, ¿ya? Y entonces, ¿por qué la iglesia evangélica ahí celebra la Navidad el 25 de diciembre como la fiesta, como el nacimiento de Jesucristo? Ya ahí tienen eh, una prueba más de que la iglesia evangélica es una iglesia apóstata. Es una iglesia apóstata y es una iglesia blasfema. No solamente apóstata, es apóstata y blasfema. ¿Ya? Y entonces, vean ustedes las redes sociales de sus pastores, las fechas de 25 de Navidad y salen de 25 de diciembre, salen fotografiándose junto al árbol ahí de Navidad, que es un símbolo satánico ya, y ellos no están en desconocimiento de eso. ¿Por qué creen ustedes que los pastores en la iglesia evangélica adoran la Navidad sabiendo que eso es algo satánico que no es de Dios? Porque es una iglesia apóstata. Porque es una iglesia apóstata, es una iglesia blasfema. Ya es la hija de la gran ramera, ¿ya? La hija de la gran ramera, de Apocalipsis, ¿ya? Esa es la ramerita chica, porque la gran ramera tiene hijas, dice el libro de Apocalipsis que la gran ramera tiene hijas, porque tiene una madre y tiene hijas, y la iglesia evangélica es una de las hijas, ¿ya? Eh, de, de la gran ramera. Es una prueba. ¿Por qué estoy compartiéndolo esto? Porque estamos a días de la verdadera fecha, el 13 de septiembre es la verdadera fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él nació el 13 de septiembre del año -6 antes de Cristo. Esa es su fecha de nacimiento, ¿ya? Y entonces, lo preocupante del asunto es que la iglesia evangélica sabe esto, sabe eh, de que el 25 de diciembre es una fecha que Roma en el año, en el siglo IV, eh, la promulgó como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero que en realidad esa era una fecha pagana que se llamaba de una fiesta del sol, una festividad que se llamaba del sol invictus, ¿ya? Entonces, ese es lo que se está celebrando realmente ahí, es el solsticio del sol, el nacimiento del sol,
eh, en el equinoccio de invierno, a ver, si nosotros pasamos a verano, de invierno, ya, del sol invencible, del sol invicto. Y habían otras fiestas, eh, otras fiestas paganas en esa fecha del 25 de diciembre, que era la de Mitra y también la Saturnalia, ¿ya? Y entonces, eh, eh, todo eso, la iglesia quiso juntar todas esas fiestas paganas y las quiso como cristianizar o espiritualizar y atribuyó el 25 de diciembre como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que no es verdad, ¿ya? Entonces, el- hay muchos estudios al respecto, y estudios concluyentes que nos entregan que realmente el 25 de diciembre no es la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque una de las razones, pero es el factor del clima, ¿ya? Porque dice la Biblia que los pastores que estaban ahí pastoreando guardaban las vigilias, de las 4 vigilias de la noche, junto a su oveja, a la intemperie, ¿me entiendes? Y en diciembre en Israel hay nieve, es invierno, ya es muy helado. Y eh, entonces malamente podían estar con sus rebaños, pastoreando rebaños, cuando las praderas estaban tapadas de nieve, ¿me entiendes? Entonces, es una de las razones de peso que nos indica y que tiene que haber habido alguna persona eh, em, que, que puso su mirada o se fijó de que algo no cuadraba en la escritura con el 25 de diciembre, porque la iglesia, la iglesia católica sabe la verdad, pero lo oculta en su biblioteca que tiene en el Vaticano, de todos los escritos, de todas las maldades que ha hecho a través de toda la historia, ¿me entiendes? El cambio, del calendario gregoriano en 1582, cuando en octubre de ese año, del 4 de octubre, se pasó en una sola noche, en 1582 se pasó del 4 de octubre al 15 de octubre. Imagínense, ¿por qué? Porque hubo un cambio del calendario, se está corrigiendo el calendario, eh, el calendario juliano, ya, el calendario juliano que existía del 46 antes de Cristo, ya, y llevaba ese calendario llevaba un desfase de 10 días, ya, con relación a, a, al calendario, al verdadero calendario, el calendario de Dios. Llevaba un desfase de 10 días, ¿ya? Entonces lo corrigieron con el calendario gregoriano, que Gregorio XIII mandó a Dionisio el Exiguo a que hiciera un calendario más exacto, más preciso, ya, que tampoco es preciso porque ya, y entonces pero mucho más exacto, mucho más preciso que el calendario juliano, ¿ya? Y entonces eh, los astrónomos se dieron cuenta y encontraron el error de los días, de los días el desfase de días que había en el calendario juliano, ¿ya? Y entonces esto lo supo Roma y entonces hizo el calendario gregoriano, ¿ya? Pero y a través de la historia la gente, Roma piensa que toda la gente se va a olvidar de eso, ¿me entiendes? Se va a olvidar de esa mentira, de esa chicoñela, de, de,
Y entonces, pero no es así, porque como dice la Escritura, el Espíritu Santo lo escudriña todo. Como es falso las apariciones de la Virgen María y tantas cosas, tantas mentiras que inventó en la gran ramera de Roma, tantas mentiras. Y entonces, y para atontar a la gente, para dejarla em, no sé, para dejarla atontada, ¿me entiendes? Con esa mentira. Y entonces, eso es lo que provoca, pero lo que quería comunicarle que más peligroso es saber la verdad y no comunicarla y no cumplirla. Ya, porque la iglesia evangélica, si bien es cierto, en un comienzo se separó de la gran ramera, pero nació de la gran ramera y, sí, y es apóstata y es blasfema, pero si sabe la verdad, por qué adora a Satanás? ¿Por qué adora al anticristo? Porque todas esas cosas son del anticristo, del falso profeta. Más bien del falso profeta, porque el falso profeta, el que miente, le miente a la gente, ¿ya? Y hace todas estas señales, todo esto, estos tejemanejes lo hace el falso profeta, ¿ya? Y entonces, ¿por qué la iglesia evangélica está adorando al falso profeta celebrando la Navidad y no hacen nada? Y en los días 25 de Navidad se celebra la Navidad, se celebra el Año Nuevo, todas esas fiestas paganas, sabiendo la verdad. Díganme ustedes con la mano en el corazón, ¿no creen ustedes de que ya están adorando a la bestia? ¿Que ya están adorando al anticristo? Y lo están adorando porque la voz que escuchan no es de Dios. La voz que escuchan es del anticristo, es de la imagen de la bestia, de Apocalipsis 13:15, ¿ya? Y esa voz que dicen ellos que es que es del, del Espíritu Santo es mentira. Esa es la voz que están escuchando, es la voz del anticristo, están escuchando la voz de la imagen de la bestia, están escuchando la voz de Satanás, ¿ya? Y cuando dicen Señor, no le dice Señor al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino que le están diciendo Señor al maligno, a Satanás, a la serpiente, ¿ya? Eso nomás quería decirle que la verdadera fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es el 13 de septiembre del año -6 antes de Cristo, ¿ya?